día estábamos nosotros ahí en Capernaum y le preguntamos al guía y le decíamos: usted que es judío, que ha leído mucho, ¿ha habido un hombre que ha hecho tantos milagros como los hizo Jesús en este lugar? Y él respondió: no, nunca, jamás. Ni los profetas grandes hicieron tantos milagros como Jesús. Él era un hombre que Dios usó, que hizo tantos milagros, que usted sabe que no están registrados todos los milagros en la Biblia, porque dice Juan que si se hubieran registrado no cupieran, o sea, no cabrían los libros en el mundo, dijo, ¿verdad? O sea, hablando de una hipérbole, por supuesto, no cupieran, dice, los libros en el mundo de tantos milagros que se hicieron. Era diariamente que Jesús hacía milagros, a diario. Era en cada instante, en cada momento. Jesús es nuestro Señor y Él es el portador de milagros. Cuando yo le preguntaba eso a este guía judío, decía: nadie hizo tantos milagros como los que hizo Jesús. Y le decimos: wow, ¿y usted cree? Mire, cuánta gente viendo los milagros aún no cree, aún viendo cómo Jesús hizo tantos milagros. Y si ese es el punto, ¿me entiende? Que muchas personas experimentan milagros en su vida, pero aún no son creyentes, aún no creen, aún viendo no creen, aún experimentando el poder de Dios diariamente en su vida, no cree. Por eso Jesús hace énfasis y dice: si crees, porque al que cree todo le es posible. Entonces vemos que servimos a un Dios bueno. Él está lleno de amor, de gracia. Dios desea vernos sanos y vernos bien. ¿Cuántos saben que el interés del Señor es de que usted esté sano y que esté bien? Dios no quiere verlo a usted sufriendo. Dios no quiere verlo a usted padeciendo, ¿me entiende? Sino que quiere verlo sano, libre de todo eso mal. Por eso vino Jesús. Jesús vino a traer salud, a darnos vida, a darnos esperanza, a vivir una vida llena de alegría, de felicidad en Cristo Jesús. Por eso vino Él. Este mundo estaba en caos, este mundo estaba en gran problema, pero Cristo vino como la esperanza de la vida, y Él es la palabra viva que vino a este mundo, ¿me entiende? Para que el mundo volviera a ser y a conectarse con el Creador de los cielos y la tierra. Por eso el mismo Jesús comenzó su ministerio diciendo en Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Vemos cómo Jesús, es evidente que el deseo de Él es sanar nuestros cuerpos, es traernos paz, es darnos esperanza y darnos libertad de toda opresión. ¿Cuántos le alaban en esta mañana? Es importante venir a Él, creer en el Señor, confiar en Jesús. Jesús es nuestra alternativa. Yo he experimentado el favor de Dios desde muy temprano de la edad de mi vida. He experimentado el favor del Señor. He visto cómo el Señor ha sanado. He visto cómo el Señor ha hecho cosas sobrenaturales en la vida de los seres humanos. Ese Cristo glorioso, cuando creemos en Él, cuando nos aferramos a Él, Él hace cosas maravillosas a nuestro favor. Y Jesús vino a eso, vino a traer paz, a traer buenas nuevas a los pobres, dice la palabra del Señor. Imagínense los pobres. Hay personas que viven, ¿me entiende? Sin lo necesario, viven en una situación de desventaja, en extrema pobreza. Jesús vino, ¿me entiende?, para anunciar algo bueno a los pobres, anunciar el evangelio de paz y de verdad. Siempre recuerdo el testimonio de un pastor en Corea del Sur, el pastor Cho. Dice que una vez cuando él iniciaba el ministerio iba a los lugares más pobres de Seúl y lo llevó a un lugar donde dice que la gente vivía de comer de la basura, y dice que ahí
fue a predicar el evangelio. Y un día, tocando la puerta, dice, en una casa, una mujer abrió la puerta y le dice: ¿qué quieres, predicador? Le dijo: vengo a decirte que hay una esperanza, que hay un mensaje que el Señor, le dice, puede salvarte, puede ayudarte. Y si no te arrepientes, le dice, viene más decadencia para tu vida, y viene un infierno tremendo que Dios ha anunciado. Y entonces aquella mujer se levantó y le dice: ustedes, los predicadores, siempre nos traen el infierno. ¿Qué más infierno? Tengo 10 hijos, mi marido es alcohólico, vivimos de la basura, nos alimentamos de la basura. Le dijo: ¿qué más infierno que este? Por eso los predicadores, le dijo, siempre andan anunciando el infierno y el mal. Y aquella mujer estaba demacrada, estaba adolorida por lo que pasaba, todos los días sufriendo con su esposo, ¿me entiendes? No, con 10 hijos que alimentar, sin ir a la escuela, sin nada. Cuando el pastor escuchó aquello, se fue de rodillas delante de Dios y clamó: Señor, hay una verdad en lo que me dijo esta mujer. Hay una verdad, que ellos están pasando cosas terribles. Y cómo, Señor, tu palabra dice que puede ayudar a esta gente. Y el Señor le dijo: hijo, lo que sucede es que tú tienes que cambiar el mensaje. Yo no te he mandado a eso, le dijo, sino para que lleves la esperanza, para que lleves mi palabra de vida. Mi palabra es poder, mi palabra es vida, mi palabra es autoridad, y mi palabra, le dice, sacará de la pobreza y de la extrema pobreza cualquiera. El que cree en mí, todo le es posible. Y aquel día este hombre se levantó en oración, el pastor se llenó de Dios, se fortaleció en fe. Y volvió a visitar a este hogar, a esta mujer. Y aquella mujer le dijo: ven otra vez a traerme la maldición del infierno. Y le dice: no, hoy vengo a decirte que vas a poder enviar tus hijos a la escuela. Hoy vengo a decirte que el Cristo que yo ando puede cambiar tu vida. Y tu vida puede transformar aún la vida de tu marido. Puede el Señor transformarlo y cambiarlo, y ser ese hombre que tú siempre has soñado y deseado. Aquella mujer abrió la puerta y le dijo: sí, hoy sí te puedo escuchar. Y aquello fue el primer miembro de la iglesia que le asistió. Se convirtió ella, se convirtió su esposo, se convirtieron los hijos. Los hijos fueron a la escuela, fueron a la universidad, fueron uno de los pastores de la iglesia. Porque el Señor transforma y cambia la vida del hombre. El Señor es la respuesta a este mundo perdido. Solo Jesús es nuestro Salvador. Solo Jesús puede sacarnos de la angustia. Solo Jesús puede sacarnos de las dificultades a veces en que cae el ser humano. Solo Jesús es la esperanza de nuestra vida. Y Jesús vino a este mundo a pregonar su libertad. Él trae libertad a su vida. Dígale al que está a su lado: Él te da libertad en este día de todos tus problemas y luchas. El Señor te da libertad. Démosle un aplauso grande en este día. Oh, gloria a su nombre. Ese es el mensaje de Jesús. Jesús vino a lo perdido. Jesús vino a donde no había esperanza, y Él trajo esperanza. Donde había muerte, Él trajo la vida. Donde había enfermedad, Él llevó la salud. Gracias a Jesús. Él es nuestro sanador. El profeta Isaías habló sobre el ministerio de salvación y de sanidad divina de Jesús, cuando él dijo: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Isaías 53:5. Vemos como este profeta, con el ente profético 700 años antes que Cristo viniera al mundo, él lo vio y vio que Jesús era la respuesta que el mundo esperaba. Él fue traspasado con nuestros dolores, sufrió nuestros dolores, sufrió todo el sacrificio para que nosotros, a través del sacrificio de Cristo, podamos ser sanados, podamos ser salvos, podamos ser libres. Él sufrió físicamente y su carne fue rascada con el propósito de traernos victoria sobre nuestras debilidades y enfermedades físicas. Vemos que el sufrimiento de Cristo en la cruz trae la victoria sobre el pecado. El sufrimiento de Cristo en la cruz trae la sanidad para la enfermedad. Su sacrificio redentor nos proporciona salud, tanto espiritual como física. ¿Cuántos experimentan eso?
Yo soy testigo de cómo el poder de Dios nos ha ayudado, cómo el Señor nos ha sanado, cómo el Señor ha sido tan bueno. A través de la sangre de Jesús tenemos la salvación. A través de la resurrección de Cristo tenemos la sanidad divina. Él nos dio el ejemplo en todo. Este mundo, como dije, estaba marcado por la enfermedad, estaba marcado por la tristeza, estaba marcado por la aflicción, la maldición. Pero Él vino, amén, a tomar la maldición y apropiarse de la maldición para darnos todo lo que Él es. Él es la palabra de vida, Él es el poder viviente, Él es el Cristo glorioso, aleluya, que cambia toda adversidad. Cuando tú tienes a Jesús, tienes el poder de Dios en tu vida y todo será diferente. Tu vida será diferente. Cuando tú enfrentes la adversidad, tú le hablas a esa adversidad y tú la reprendes con el poder de la palabra del Señor y el Señor te da la victoria. ¿Cuánto le alabamos en esta mañana? Fuerte ese aplauso al Señor, aleluya. No debes de ser pasivo ante la adversidad. No debes de ser pasivo ante la enfermedad. No te puedes quedar postrado y seguir como todo mundo sigue. No. Sí, es que venimos de una familia que padecía todo eso. Sí, es que tenía que llegarle. No, amado, levántate y guerrea, pelea la buena batalla de la fe. Tú eres un hijo de Dios, tienes la unción de Dios en tu vida. El Cristo vivo que caminó en Jerusalén está contigo y Él ha dicho: yo estoy contigo todos los días de tu vida. Lo que tú declares, eso va a pasar. ¿Cuántos alabamos al Señor? Si reprende la enfermedad se va en el nombre de Jesús. Alabado sea su nombre. Un día una mujer de Dios estaba muy afligida. Me dijo: pastor, me dice, voy a cumplir 60 años muy pronto. No, perdón, eran más, como 65 años. Y me dice: y a los 65 años mi esposa murió. Perdón, mi mamá murió. Me dice: a los 65 años mi abuela también falleció. Y había una línea de 65 años. Y yo le dije: no, pero tú eres diferente. Tú vas a creer en el Señor. Dios te va a dar la victoria. Y vamos a orar y vamos a romper esa maldición que había venido sobre tu familia. Y tú vas a visualizar que vas a vivir muchos años más que eso. Ahora han pasado más de 5 años. Aleluya, la veo adorando y alabando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Diga conmigo: Dios es bueno. Dios es bueno en gran manera. Amén. Tenemos que creer en el Señor. No es lo que el mundo dice, no es lo que otros pasan. Tu vida es diferente porque tienes un Cristo glorioso. Vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, el origen de la enfermedad. En Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vea, solamente falló una persona. Solamente falló el primero y todo lo demás se contaminó. Todo lo demás. Por eso es importante que como seres humanos nosotros que estamos en la primera fila, tú eres la primera generación. Luego los siguientes, tus hijos, es la segunda generación. Y luego viene otra generación. Y es importante que muchas veces nosotros pensemos. No seamos egoístas, pensemos: ¿qué estoy haciendo yo que vaya a afectar positivamente o negativamente a mi generación? No tanto, ¿me entiendes? Piensas solamente en ti, no pienses en ti. Puedes pensar que tus acciones van a contaminar o van a influenciar a tus generaciones futuras. Es importante que nosotros analicemos eso y nos detengamos cuando el enemigo nos quiera atacar, cuando tú quieras entrar y el diablo te seduce al pecado. Tú debes de pensar y decir: yo no quiero contaminar mi generación. Yo no quiero transmitir este pecado que vaya
a mi generación futura, sino ponerle fin, ¿verdad? Ponerle un stop a tus generaciones. Si tu pasado, si en tus pasados han habido muchos pecados, han venido rebotando muchas cosas en tu generación, aleluya, pero Cristo te salvó y te salvó y te sanó, aleluya. Hoy tienes que vivir una vida para Él, agradando a Dios en todo. ¿Cuántos alabamos al Señor en esta mañana? Bendiciendo al Señor en todo, alabado Jesús, porque muchas veces las cosas que nosotros hacemos pueden afectar a la siguiente generación. Mire lo que dice aquí: pecó Adán y la muerte vino sobre él y sobre toda la generación de Adán. Sobre toda la generación de Adán. No había muerte antes, el hombre había sido creado para vivir una eternidad. Pero Adán falló, pecó y entraron las muertes. Entró la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. ¿Me entiendes? Separados de Dios totalmente. Y la enfermedad entró como producto de la maldición de la desobediencia del hombre. Entonces podemos decir que antes no habían enfermos antes de Adán. ¿Me entiendes? Antes del pecado no había. Pero cuando vemos que el hombre vive sin Cristo, vive las consecuencias del mal. Pero cuando venimos a Cristo, el Señor, por su misericordia, puede sanarnos, puede limpiarnos, puede liberarnos de todo mal. ¿Cuántos alabamos a Jesús? Note que por causa del pecado de Adán entró la enfermedad y la muerte. O sea, si la copia original está dañada, todo lo demás será dañado. Todo lo demás estará dañado. ¿Han escuchado ustedes ese dicho de tal palo, tal astilla? Muchas veces es realidad, ¿me entiendes? Lo que el Padre es, se refleja en su generación. Entonces es muy importante que nosotros cuidemos lo que nosotros hagamos hoy. Cuando la enfermedad desgarra y destroza nuestro cuerpo, tenemos la tendencia de enfocar nuestra atención a la enfermedad en sí y hacer todos los esfuerzos posibles para curar ese mal. Pero la Biblia revela la raíz misma de la enfermedad. ¿De dónde recibe su fuerza la enfermedad? ¿Cuál es la raíz de la dolencia? El apóstol Pablo dijo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Vemos entonces que el origen de la enfermedad fue causa del pecado, fue causada por el pecado, ¿me entiende? Y dice que la paga del pecado es la muerte. Hay personas que viven envueltos en toda esta vida ¿me entiende? Que va en contra de Dios, se levantan en contra de Dios en un pecado en libertinaje total, y su vida se acorta, lamentablemente, porque la paga del pecado es muerte. Las personas, entre más le sirven al diablo, más el diablo los destruirá. Esta palabra enseña que la raíz invisible en la enfermedad y las dolencias es el pecado. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero Cristo vino. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. Hebreos 2:14-15. Mire, para eso vino Jesús. Cuando usted participa del cuerpo y la sangre en la Santa Cena, nos identificamos con el sacrificio de Jesús. Cuando nosotros le aceptamos y vivimos para Cristo, nos identificamos con el sacrificio de Cristo y padecemos. Es por eso que nosotros hoy disfrutamos de la libertad en Cristo, porque nosotros mismos hemos sido testigos del poder glorioso de Jesús. ¿Cuántos alabamos su nombre? Jesús sufrió nuestros dolores y su muerte en la cruz nos dio sanidad y vida eterna. Toque al que está a su lado, dígale: tú eres sano por la sangre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. El Señor sufrió nuestros dolores. En segundo lugar, dice en el capítulo 53 de Isaías, lo leímos, dice que, ¿verdad? Él sufrió nuestros dolores, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo, nuestra paz fue sobre Él. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Vemos como Jesús también en el Salmo 22 dice: mis enemigos me rodean como una manada de toros. Toros feroces de Basán me han tendido, me tienen cercado. Como leones abren sus fauces contra mí. Rugen y despedazan a su presa. Mi vida, dijo Jesús, se derrama como el agua y todos mis huesos se han dislocado. Mi corazón es como una cera que se derrite dentro de mí. Mi fuerza se ha secado como barro cocido. La lengua se me pega al paladar. Me acostaste en el polvo y me diste por muerto. Mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. Puedo contar cada uno de mis huesos, dijo Jesús. Mis enemigos me miran fijamente y se regocijan. Se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dardos por mi ropa. Note cómo David, él vio en el ente profético, vio cómo Jesús iba a sufrir en la cruz. Iba a ser despedazado por los dolores, la enfermedad. Él sufrió todo eso para que nosotros pudiéramos ser sanados. Jesús sufrió sus dolores. Él lo entiende cuando usted viene y le clama al Señor y le pide: Señor, ten misericordia de mí. Cuando tú estás enfermo y vas delante del Señor y crees en Él y tienes la fe que el Señor te sanará. Él ya sufrió todos tus dolores para Él darte la salud, para Él darte la bendición. ¿Cuántos le alabamos en esta mañana? Él sufrió todo en la cruz por nosotros. Primera de Pedro 2:24 dice: el mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Dígale al que está a su lado: por las heridas de Cristo tú eres sano. Eres sanado en el nombre de Jesús. Hoy es tu día de sanidad. Hoy puedes ser sano. ¿Cuánto lo creen? He aquí, dijo el Señor en Jeremías 33:6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. También su palabra dice, Santiago 5:13: ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanza. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¿Cuántos alabamos a Dios? Hermanos, tenemos que creer en su palabra. Tenemos que confiar en esta palabra gloriosa. Estamos viviendo en días que la enfermedad florece, que la enfermedad, ¿me entiende?, está en el aire y no sabemos, ¿me entiende? Pero el Señor nos cubre constantemente con su gracia, con su sangre, y nosotros tenemos que acudir a Él. De todos los días ore, declarando la salud de Jesús sobre su cuerpo. Cuando siente un aguijón, repréndalo en el nombre del Señor. No corra a la farmacia y diga: no, es que ya son 3 días que me va a tocar ese catarro que viene. Yo le digo, si alimentamos más el catarro no se va. Sí, pero nosotros tenemos que levantarnos y resistir. Dice la Biblia: resistid al diablo y de vosotros huirá. Decirle a la enfermedad: tú no vienes de parte de Dios, vienes de parte del enemigo, y yo estoy ungido con el poder de Dios y yo me resisto y yo no te recibo. Mi cuerpo se aísla de ti, no te recibe en el nombre del Señor, y repréndalo, y la enfermedad huirá de su vida, huirá de su cuerpo, y el Señor lo sanará. ¿Cuántos alabamos su nombre? Denle un aplauso a Jesús si lo cree. Gloria a Dios.
Todos los días, desde bueno temprano en la mañana, usted tiene que declarar favor. Tiene que declarar la palabra de Dios. Tiene que aferrarse a las promesas divinas del Señor. Decir: no, yo no estoy enfermo. Yo no voy a permitir que la enfermedad me doblegue. Mi casa está cubierta con el poder de la sangre de Cristo. Y no permitir que el enemigo entre y destruya. Levántese a orar. Levántese a clamar. Levántese a gemir. Si su esposo está distraído. Si usted dice: el hombre que me juró un día fidelidad, hoy me es infiel, no sé qué hacer con él. No haga nada con él. Váyase a la presencia del Señor. Humíllese delante de Dios, mujer. Clame a Dios. Deje de pelear, deje de confrontarlo, deje de estar ahí llorando. Vaya a llorar, pero a la presencia del Señor. Ahí véalo transformado y cambiado por el poder del Señor. Y el Señor lo va a cambiar y lo va a transformar. ¿Cuántos alabamos a Jesús? Alabado sea Jesús. Tenemos que ir y ver, ¿me entiende? Ir a la cruz. Ahí es donde peleamos todas nuestras batallas. Su familia tiene que ser una familia transformada por el poder de Dios. El diablo no podrá, el enemigo no tendrá, ¿me entiende? No podrá hacer lo que él quiere hacer. Porque San Juan 10:10 dice que él vino a causar desastres a este mundo. La obra del enemigo es destruir, es causar caos en la familia. Pero Cristo vino a darnos vida y vida abundante. ¿Cuántos le alabamos en esta mañana? Oh, alabe a Dios, denle un aplauso grande a Jesús. Alabado sea el Señor. Colóquese de pie en el nombre de Cristo. No sé cuáles serán sus dolencias, sus preocupaciones, sus aflicciones, pero en este día yo le invito a creer la palabra y yo le invito a resistirse ante el ataque del adversario, ante el ataque del enemigo. Yo le invito a creer, le invito a confiar en el Señor. Ponga su confianza en Cristo. A veces ponemos la confianza en los hombres, en el médico, y está bien, Dios usa a los doctores, hay que orar por ellos para que Dios los siga usando. Pero nuestro sanador principal es el doctor de doctores, el Señor Todopoderoso, es el Dios grande, y tienes que confiar en Él. Confía tu causa en el Señor, confía tu vida, Jesús. En estos días que estamos viviendo, que el temor esté fuera de tu vida, fuera de tu familia, fuera de tu casa. Tienes que levantarte a creerle a Dios, a confiar en el Señor, que ninguna arma forjada contra ti ni contra tu familia va a prosperar. Aunque el diablo se levantare, dice: vendrán por un camino delante de ti, te confrontará, pero saldrá por 7 caminos de delante de ti. Se irá, el diablo huirá delante de ti, el diablo huirá delante de tus hijos, el diablo no podrá destruir tu hogar, el diablo no podrá destruir tu familia, porque más grande es el que está contigo que el que está allá afuera. ¿Cuántos alabamos al Señor? No podemos dejar que el temor venga y toque nuestra puerta. Tenemos que confiar en el Señor. Quiero decirle que Job era un hombre temeroso de Dios. El Señor da testimonio de él que no había nadie en la tierra como Job. Pero Job permitió algo en su vida. A veces los temerosos de Dios somos atacados constantemente por el adversario. Usted será atacado constantemente porque ama al Señor. Sí, ¿me entiende? Antes que usted no le servía al Señor, nadie se fijaba en usted, ni el vecino, ni el compañero de trabajo. Pero inmediatamente que usted se determinó por Jesucristo, comienza el enemigo a poner dudas, a insinuar, a poner trabas, a poner cuantas cosas. Y yo le digo: alabe a Dios, porque eso significa que usted está dentro de la voluntad del Señor. Eso significa que el diablo sabe
que hay un poder grande dentro de ti que va a vencerlo pronto, aleluya, y que tu casa será firme y estable. ¿Cuántos alabamos al Señor? Levante sus manos al cielo. Esta es una mañana de sanidad. Esta es una mañana de respuesta. Esta es una mañana de poder. Esta es una mañana donde tu milagro puede ser realidad. Oh, solo aférrate a Jesucristo. Solo cree en el Señor Jesucristo. Solamente confía en Él. Él está aquí en este día para poder solventar tus problemas, tus luchas. Solamente cree en Él. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Vamos, iglesia, empieza a hablar con Dios. Empieza a hablar con el Señor ahí donde estás. Aleluya. Empieza a decirle: Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida, mi casa, y yo te serviremos. Aunque el diablo se haya levantado, aunque mi marido no quiere servir al Señor, dice esa hermana, aunque mi esposa no quiere servir al Señor, dice ese hermano, aleluya, pero tú hoy visualiza a tu esposo transformado, cambiado por el poder del Espíritu Santo. Visualiza tu casa, tus hijos, aleluya, adorarán al Señor. Tu casa será estable, aleluya. Volverás a creer, volverás a confiar. La gloria de Dios será grande en tu familia y tú servirás a Él. Y tú serás bendecido por el Señor, serás bendecida por el Señor. Alábale, alábale ahí a donde estás. Tu casa será firme, estable. No hay cosa más grande que servir al Señor. No hay decisión más poderosa en esta tierra que tener a Cristo en su vida, para adorarle y servirle y ver la mano de Él obrando a nuestro favor.